Hola, soy Natalia Cepeda y te doy la bienvenida a esta nueva entrega de Radar Comex, un resumen de noticias de comercio exterior. Recordá que este video va a estar dividido en tres partes, una en la que hablamos del comercio exterior de Argentina, otra de Latam y otra del comercio global. Quédate ahí que ya empezamos. Primer segmento de noticias del comercio exterior de Argentina. Damos una vuelta por el boletín oficial y encontramos la resolución 1944 del Ministerio de Economía, mediante la cual se abre la apertura de investigación por una denuncia de dumping para lo que son los hornos eléctricos provenientes de China, sin empotrar. A través de esta resolución se establece que va a haber un periodo de investigación que va a ir desde septiembre del 2024 a septiembre del 2025 y el daño se va a contemplar en el periodo que va desde septiembre del 2022 a septiembre del 2025. Dicho sea de paso, se va a mantener los derechos antidumping de las posiciones arancelarias 85-16, que son derechos específicos antidumping que van desde 10,37 dólares a 11,64 dólares por unidad. Seguimos con la resolución 513, que también viene del Ministerio de Economía y es la asignación de cupos para vehículos bajo el amparo del decreto 49 del 2025, que es el decreto que estableció la alícuota del 0% para los que son los vehículos de energía alternativa al combustible tradicional, es decir, los automóviles eléctricos. En esta resolución se asignan los cupos a diferentes marcas. eh, los, eh, en el anexo hay 5 anexos que tiene esta resolución y ahí en cada uno de ellos habla de qué empresas solicitaron el cupo y cuáles son las marcas que traerían. Ahí van a encontrar marcas como empresas como Peugeot, Ford, GM, Renault, eh, y marcas como Fortin, Suzuki, Jetour y demás. Última resolución y es la RG 5796, que viene desde ARCA y que incorpora al régimen nacional de ventanilla única de comercio exterior, es decir, el BUCEA, la autorización para importación de vehículos automotores clásicos, es decir, ahora la autorización se va a gestionar a través de esta plataforma. En el anexo tiene todas las indicaciones del procedimiento. Continuamos con una noticia de borderperiodismo.com. Se conoció la cantidad de dólares que salieron del país en octubre del 2025. El déficit de la cuenta corriente cambiaria alcanzó 2.599 millones en octubre del 2025, marcando el peor resultado mensual desde noviembre del 2017. El BCRA detalló que el déficit de octubre se explicó principalmente por egresos netos en los rubros servicios, ingresos primarios y bienes. En comercio internacional, el saldo negativo se originó en pagos de importaciones por 6.067 millones, parcialmente compensados por cobros de exportaciones en 5.389 millones. Sobre esta dinámica, el Banco Central señaló que esto se dio en el marco del decreto 682, que el mismo fijaba la alícuota del 0% para los derechos de exportación de granos y carnes para aquellos que liquiden al menos el 90% de las divisas dentro de los 3 días hábiles efectuada la declaración jurada de venta al exterior. Continuamos con una noticia que viene de logísticaprofesional.com y habla sobre lo que fue el indicador de octubre del mercado de carga aérea global. Esta información viene de un reporte de la IATA. La demanda de carga aérea sumó 8 meses consecutivos de expansión y registra un récord mensual de volúmenes tras alcanzar en octubre un crecimiento del 4,1% en comparación con los datos del mismo mes en 2024.
El incremento ha sido del 4.8% para las operaciones internacionales. En cuanto a la capacidad, el aumento en toneladas kilómetro de carga disponible ha alcanzado el 5.1% con respecto a octubre del año pasado. Willie Walsh, director general de la IATA, declaró: la demanda de carga aérea creció un 4,1% interanual en octubre, marcando el octavo mes consecutivo de expansión y estableciendo un nuevo récord mensual de volúmenes. Si bien la ruta comercial Asia-Norteamérica extendió su contracción a 6 meses, octubre registró un crecimiento de 2 dígitos. Noticia siguiente viene de Cancillería Argentina y es un comunicado que lo que hace es replicar la decisión del Consejo del Parlamento Europeo de posponer por 12 meses la implementación del reglamento de la Unión Europea sobre forestación. Dice, la Argentina ha considerado consistente en sus objeciones a esta normativa y ha aunado esfuerzos por el sector agroexportador para presentar información relevante que, a través de las gestiones diplomáticas y técnicas de la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, permita demostrar que nuestros productos de exportación a la Unión Europea conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación. Página 12. Pronóstico del REM que complica al Banco Central. El último relevamiento de expectativas de mercado que complica el Banco Central marca la expectativa respecto de una estabilidad del dólar y persistencia de la inflación en torno al 2%, es decir, continúa el modelo de inflación en dólares que viene extensionando fuertemente las cuentas externas. El REM, construido en base a las estimaciones que realizan las consultoras del mercado local, prevé una inflación mensual del 2.3% para noviembre, en línea con la suba de precios efectivamente registrada en el índice para octubre. En relación a diciembre se proyecta una inflación de nivel general del 2.1% y continúa un sendero mensual descendente que se extiende hasta mayo del 2026 hasta alcanzar un 1.5%. El relevamiento cuenta con 46 participantes entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras argentinas. En cuanto a la actividad económica, los resultados arrojan una suba del 0.5% del PBI. Para el cuarto y último trimestre proyectan un incremento de 0.8 y 0.9 entre enero y marzo del 2026. En promedio prevén un crecimiento del 4.4% del PBI real, superior al promedio del 2024. En cuanto al dólar, el relevamiento del BCRA proyecta un tipo de cambio nominal de 1.472,9 pesos para diciembre y una variación interanual esperada del 44.3%. Hacia los próximos 12 meses la estimación es de 1.720 pesos por dólar con una variación interanual esperada de 16.8%. Continuamos con una noticia que viene de noticiasagropecuarias.com y es sobre un encuentro que se hizo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Argentina podría incrementar sus exportaciones a China por 3.000 millones de dólares anuales. El proyecto ambicioso se podría concretar si se avanza en la agenda bilateral. El mercado chino es un mercado trascendental, afirmó Gustavo Idígoras, al tiempo que subrayó que el país exige hoy estándares más estrictos. Hay que garantizar la trazabilidad completa desde el lote hasta el puerto y compartirla. En la actualidad, cerca del 80% de lo que Argentina exporta a China corresponde a productos agroindustriales. La soja y la carne bovina representan el 65% del valor total exportado entre el 2020 y 2023. Las economías regionales aportan algunos de los números más importantes de la jornada. El sector maní, que exportó 1.200 millones en 2024, podría alcanzar 1.500 millones si se reducen aranceles y avanzan en nuevos acuerdos. El rubro de blueberries mostró un potencial exportador de 1.000 millones anuales si se alivian las cargas arancelarias con China.
Todas estas cifras convergieron en un diagnóstico general. Las oportunidades están, pero requieren previsibilidad, acuerdos técnicos y una estrategia sostenida de comercio exterior. Argentina regresa al mercado internacional de deuda tras más de 7 años de ausencia. Argentina emite un bono en dólares a 4 años con un interés del 6,5%, buscando cubrir los vencimientos de deuda a corto plazo y evitar afectar a las reservas del Banco Central. Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde el 2018 debido a las altas tasas de interés que debía convalidar. Eso cambiará con la emisión de un bono en dólares con vencimiento a 4 años y un interés del 6,5%, que tiene como objetivo cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe afrontar en enero sin afectar las reservas del Banco Central. Es una señal económica y política muy potente porque ya no solo son analistas en una oficina dando una opinión de confianza hacia el mediano plazo en las políticas de transformación del Estado, sino que implica que los inversores apuestan a este proceso de transformación, interpretando que en el año 2029 Argentina va a seguir el trayecto positivo y va a poder hacer frente a esta deuda. Esta nota es la opinión de un economista, Royce Bits, y se las voy a dejar al final del video. Noticias desde Latinoamérica. En el portal mundomarítimo.cl vamos a encontrar esta nota que habla sobre los puertos de América Latina. La competitividad ya no depende únicamente de la infraestructura física. Esta nota está basada en el informe de la CEPAL sobre las perspectivas del comercio internacional en América Latina y el Caribe. Pese a la persistente incertidumbre global, el transporte marítimo internacional ha comenzado a presentar señales de estabilización, aunque sobre una base frágil y expuesta a nuevos shocks. Según el documento, el indicador Global Supply Chain Pressure Index parece haberse estabilizado en los últimos meses, acercándose a su media histórica. Uno de los avances más relevantes es la mejora en la confiabilidad de los itinerarios marítimos, un indicador que había caído en su mínimo histórico allá por 2022. Según el informe, para América Latina y el Caribe, los efectos de las disrupciones globales fueron particularmente severos. Recuerda que durante el primer trimestre del 2020 la región fue una de las más afectadas debido al cierre temporal de los puertos, la falta de contenedores y la caída de la demanda. Aunque hubo un repunte en 2021, este estuvo acompañado por cuellos de botella. Las tarifas marítimas, en tanto altamente sensibles a tensiones geopolíticas y climáticas, continúan inestables. Entre abril del 2019 y septiembre del 2021, los fletes se multiplicaron casi por 8, impulsados por la escasez de contenedores y la congestión portuaria. Tras un periodo de normalización entre el 2022 y 2023 y los ataques en el Mar Rojo y la sequía de Panamá generaron nuevas oscilaciones, confirmando la persistente volatilidad y continua incertidumbre en el mercado naviero. En cuanto al desempeño de los puertos, destaca que en el ámbito portuario el desempeño operativo se consolidó como un determinante clave en la competitividad regional. El informe también subraya el surgimiento de nuevos nodos logísticos estratégicos, por ejemplo, el ya famoso puerto de Chancay en Perú. Finalmente, el informe advierte que las tensiones comerciales podrían exacerbar la fragmentación del sistema de transporte internacional. Para América Latina, esta fragmentación reafirma la urgencia de avanzar hacia una mayor integración regional, corredores bioceánicos y políticas coordinadas que refuercen la resiliencia logística. Continuamos con un reporte bastante parecido al anterior, pero viene de la UNTAC y está en el portal dataportuaria.ar. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha emitido una advertencia significativa sobre el panorama de la logística global, señalando un periodo de elevada incertidumbre y una clara desaceleración en el comercio internacional. El organismo proyecta un crecimiento mínimo para el 2025, lo que representa uno de los desempeños más débiles observados
desde la pandemia. Con respecto a las perspectivas globales y el caso de América Latina, la UNTAC pronostica un crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios entre el 3 y el 4% en 2025, aunque una marcada desaceleración proyectada hacia 2026. La implementación de nuevos aranceles podría generar efectos de contagio. Para América Latina, el informe representa un panorama paradójico. Las exportaciones regionales registraron un crecimiento de 8% en la comparación anual, pero los niveles mensuales no lograron superar los picos observados en 2024. Estos reportes son interesantes porque de alguna forma nos muestran la mirada de cada uno de estos organismos respecto a lo que fue el desempeño de América Latina en la logística y específicamente en el transporte marítimo y cuáles podríamos inferir que son las proyecciones para el 2026. Último segmento de noticias del comercio global. Naufragio del MT Mersin. El hundimiento de un buque de la flota Sombra en Senegal enciende las alarmas por un posible desastre ecológico. La embarcación, vinculada a la red paralela que transporta crudo ruso evadiendo sanciones, se fue a pique tras reportar una falla en la sala de máquinas. El gobierno senegalés desplegó un operativo de emergencia ante el riesgo de derrame en una zona clave para la pesca y la biodiversidad. La embarcación ha sido señalada por expertos en seguridad marítima como parte de la denominada Flota Sombra, una red de navíos envejecidos y con escasa supervisión técnica que opera al margen de los controles internacionales para transportar petróleo ruso y eludir las sanciones occidentales. Segunda noticia y viene desde España. Tras la detección de la peste porcina africana en Cataluña, España comenzó a recibir respuestas diversas por parte de los mercados internacionales. China, principal destino de las exportaciones españolas, mantiene cerrada únicamente la provincia de Barcelona. Japón, cuarto destino de importancia, también ha cerrado completamente sus importaciones y a diferencia de China no aplica regionalización. Corea del Sur sí acepta la regionalización, Filipinas también, Serbia se encuentra en negociaciones para aceptarla, Chile en principio también acepta la regionalización, México no, y Argentina levanta la restricción a algunos productos, tales como productos porcinos curados durante al menos 6 meses o las tripas saladas. Última noticia, y viene desde Estados Unidos. El presidente Trump anuncia su versión de la doctrina Monroe. Se propone concentrar la influencia sobre América Latina y advierte sobre un supuesto final de la civilización europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense, en la que anuncia el restablecimiento de la doctrina actualizada Monroe, que considera América Latina la zona de influencia de Estados Unidos. Esto incluye evitar la presencia de fuerzas extranjeras, que en este caso, aunque no lo menciona, incluiría China. Estados Unidos debe ser la potencia preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite actuar con confianza donde y cuando sea necesario en la región. Se refiere a un cambio en la presencia militar estadounidense en América Latina y el Caribe y plantea como objetivo actuar contra la migración irregular y narcotráfico. Esta política se traducirá en más despliegues selectivos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley en las últimas décadas. Además, el documento advierte sobre un supuesto final de la civilización europea a causa de la migración. Y hasta aquí el video de hoy. Te pido que si te gustó el material le des el like, lo compartas y te suscribas al canal. Seguime en las redes sociales, te mando un gran abrazo y hasta la próxima.